Hola chavales, estamos aquí en un vídeo más, estamos aquí en el Pro Cycling Manager 2025 y como leéis en el título, hoy vamos a hablar sobre la victoria de Jasper Philipsen en la primera etapa del Tour de Francia 2025. Antes de empezar este vídeo, recomiendo que veáis el vídeo que he subido esta mañana, que básicamente es corriendo esta misma etapa, pero en la serie del Bismarck donde el principal objetivo es pues ganar el maillot amarillo con Jonas Vingegaard. Una vez dicho esto y antes de empezar con el vídeo, os voy a presentar la etapa que teníamos hoy entre manos con la ayuda de Pro Cycling Stats, que bueno, era una jornada de 185 kilómetros, que como veis en la captura que os voy a poner, pues se salía desde Lille y se acababa en Lille. También comentaros que estos 185 kilómetros de etapa se traducían en 1065 metros de desnivel positivo, y luego pues teníamos tres cotas puntuables, todas ellas de cuarta categoría, aunque han dado bastante juego también por el viento. Hay que decir que de salida, disculpar, saltaban tres corredores. A estos tres corredores se les unían otros dos corredores en la fuga, que básicamente formaban un quinteto en el que estaba formado por Jonas Ruch, el alemán de Ligonti, también Le Verret, el corredor francés de Arkea, también Armirail, el corredor francés de Decathlon, Benjamin Thomas, el corredor francés de Cofidis, disculpar, y luego por último Matteo Bercher, el corredor francés de Total Energy. Básicamente en la escapada había cuatro franceses y un alemán. Luego hay que decir que empezaba a tirar rápidamente el Alpecin y el líder del 3 cuando los escapados tenían una diferencia de 1 minuto y medio. Estos escapados han llegado a tener una diferencia máxima de 2 minutos 10 segundos. Luego hay que comentar que ha habido fallos mecánicos por parte de Brian Cocar al principio de la etapa. Luego también hay que comentar que estaba tirando el líder 3 con Quinn Simmons, que evidentemente tenían la opción de Jonathan Milan. Luego pues como digo, el esfuerzo del pelotón pues lo estaban llevando Quinn Simmons, el corredor del líder Trek, y el corredor de Alpecin era Sylvain Dillier. Luego también veíamos como Marc Soler estaba en el coche del equipo y a falta de 150 kilómetros para la línea de meta, pues básicamente los escapados, los 5, llevaban una diferencia de 2 minutos 3 segundos respecto a los escapados. Luego en la primera cota puntuable del día pues veíamos como atacaba de primera Bruno Armirail, contraatacaba Jonas Ruch, el corredor alemán, pero finalmente el que llevarían los puntos pues era Benjamin Thomas, que atacaba a falta de 144 kilómetros para la línea de meta. Y como digo, el corredor francés pues ahora mismo se colocaba primero provisionalmente la clasificación del maillot de la montaña, ya que en los puertos de, bueno, las cotas de cuarta categoría pues solo se suma un punto. Una vez dicho esto, pues aquí veíamos bastante nerviosismo. Más o menos esto ha durado unos 30 kilómetros, del kilómetro 135 hasta que faltaban 100 kilómetros para la línea de meta, porque veíamos a UAE y al Bisma bien colocarse en las primeras posiciones del pelotón. Luego veíamos una caída de dos corredores, de Filippo Ganna y de Sinfrin, que bueno, Filippo Ganna, como hablaremos luego más tarde, el corredor italiano, abandonaría la carrera, y luego también pues evidentemente cambiaban la bici, aunque como digo, a Filippo Ganna desde un principio se le veía como aturdido. También veíamos una caída de Bissiger, que también este corredor pues hay que hablar más adelante de él, porque el corredor suizo de Decathlon ha abandonado el Tour de Francia. También veíamos como Thibaut Nice tenía que cambiar de bicicleta, Quinn Simmons seguía tirando del pelotón, pero como digo, de la franja de que quedaban 130 kilómetros a 100 kilómetros para la línea de meta, pues el ritmo del pelotón pues era bastante grande. Luego veíamos como a falta de 113 kilómetros pues varios corredores se quedaban por detrás, que en este caso pues eran Florian Lipovic, Luis Barré, Mauro Smith, Lenny Martínez, Luz Plac, que bueno, Lenny Martínez la verdad es que ha ido penando durante toda la carrera. También Matteo Bercher veíamos cómo se quedaba del pelotón, y a Julian Alaphilippe pues hacía también lo propio. Hay que decir que en este momento los corredores que estaban tirando, bueno, los equipos que estaban tirando el pelotón pues seguían siguiendo el Alpecin y el Lidl, pero básicamente el viento pues hacía que hubiera bastante tensión, y básicamente pues esta zona de la carrera iba bastante rápido. Hay que decir que el sprint intermedio lo ganaba Jonathan Milan, que ahora seguiremos hablando de esto porque os voy a dar la clasificación completa. Como digo, hasta Tim Wellens llegó a tirar del pelotón cuando quedaban 106 kilómetros. Luego pasó lo del sprint intermedio que os acabo de comentar. Atacaba Matteo Bercher porque evidentemente después del ritmo que había impuesto el grupo por la escapada de 5 corredores había sido neutralizada, pero volvía a repetir Matteo Bercher, que atacaba a falta de 97 kilómetros, y le seguía también otro corredor que ahora vamos a pasar a mencionar, que era Benjamin Thomas, que era un viejo conocido porque también había estado, disculpar, en la primera fuga del día. El sprint intermedio, como digo, primero pasaba Jonathan Milan, segundo Brian Cocar, tercero Viñan Girmay, cuarto Philipsen, quinto Turgis, sexto Jordi Meus, luego Penhoel, luego Tobias Lund,
Andersen y bueno, luego más corredores, pero que evidentemente no son sprinters puros. Como digo, Benjamin Thomas llegaba a la altura de Matteo Bercher a falta de 93 kilómetros y volvían a formar un dúo los corredores franceses. Luego a falta de 84 kilómetros veíamos como el Alpecin seguía tirando y en el segundo paso de la montaña, básicamente en esta cota que os estoy marcando en el videojuego, donde había pavé, pues básicamente Benjamin Thomas aceleraba, se le iba la bicicleta una vez que pasaban por la zona, vamos, por la línea del puerto de cuarta categoría, debido al adoquín, y básicamente también tiraba a Matteo Bercher. Luego empezaba el descenso y bueno, después del descenso de a cota de cuarta categoría veíamos como empezaban a haber varios cortes, tiraba el Soudal Quick Step. Decir que básicamente aquí, después de pasar primero otra vez por la cota de cuarta categoría, pues ya se acaba la carrera. Benjamin Thomas aseguraba que era el líder del maillot de la montaña, básicamente porque solo quedaba un último puerto, una última cota de cuarta categoría, y básicamente aunque pasara otro corredor, pues él ya llevaba 2 puntos y era imposible alcanzarle. Veíamos como también a falta de 75 kilómetros sufría un problema mecánico Simon Yates. Lo veíamos como el ritmo aumentaba, Zimmerman también necesitaba un cambio de bicicleta, y luego a falta de 73 kilómetros pues el pelotón se relajó. Decir que aquí a falta de 70 kilómetros es lo que mala noticia que os había anticipado. Filippo Ganna ya sabíamos que iba a abandonar, y Simon Yates a falta de 52 kilómetros pues ya está en el pelotón. Hay que decir que una situación curiosa, y es que en la última cota del día puntuable pues pasaba primero Jonas Vingegaard. Luego hay que decir que en el Virtual Comp, pues lo dicho, Benjamin Thomas primero con 2 puntos y segundo Jonas Vingegaard con 1 puntito. Luego Lenny Martínez se dejaba volver a caer del pelotón, luego volvía a los kilómetros, y luego también veíamos otra triste noticia porque Stefan Bissegger también abandonaba, como lo había hecho unos kilómetros antes Filippo Ganna. Hay que decir que Jonas Vingegaard junto al Bismarck y Sadai siempre bien colocado, y luego aparecía más tarde el UAE, aunque hay que decir que el UAE, como siempre en este tipo de etapas, pues va más en solitario. Pogacar y el resto de sus compañeros pues van más en solitario. Luego a falta de 34 kilómetros pues veíamos como los equipos principales de la carrera pues están en las primeras posiciones, como el Red Bull, Groupama, Alpecin, Bismarck, Lidl, Ineos, UAE. Luego a falta de 24 kilómetros y medio veíamos cómo se volvía a quedar Lenny Martínez. Luego veíamos a los 1X en las primeras posiciones. Luego también veíamos como primeras posiciones se la disputaba entre 1X y Bismarck, y luego a falta de 18 kilómetros 800 veíamos como Bismarck tiraba y Simon Yates mientras tanto pues iba cortado con Thibaut Ness. Que hay que decir que aparte de Simon Yates y Thibaut Ness iba cortado pues Axel Laurent, Raúl García Pierna, Fini, Luis Barret, Burgado y Warren Barguil. Luego a falta de 9,4 hay que decir que en esta parte pues se producían los abanicos porque el Bismarck empezaba a tirar bastante fuerte, y básicamente de los corredores de la general luego lo hablaremos, pero los únicos que estaban por delante pues eran Enric Mas, muy bien con Iván García Cortina, Tadej Pogacar, que tenía hasta Tim Wellens, y también en Jonas Vingegaard, aunque el corredor danés tenía más corredores que ahora empezábamos a mencionar. A falta de 9,4 pues se iban 2 corredores de Alpecin con uno de Bismarck, que bueno, ahí reaccionaba a Tim Wellens, que el Bismarck era Tisbenot, y en el segundo pelotón pues tiraba al Lidl y Soudal, porque evidentemente el Lidl tenía a Milan, a Jonathan Milan, y el Lidl tenía que tirar sí o sí porque tenía a Renko, Nepal y a Tim Merlier en ese grupo. A falta de 6 kilómetros 600 metros pues tiraba al Alpecin, que básicamente pues en el primer grupo pues 2 corredores muy importantes tenían a Van der Poel y a Philipsen, aunque ahora vamos a hacer un repaso de los corredores que estaban en cabeza de carrera. Por parte disculpar del UAE, que no sé hablar, pues estaba primero Pogacar, Wellens, por parte del Bismarck, Vingegaard, Benoit y Jorgensen, por parte del Education First albanés Suni Marin Van den Berg, que desgraciadamente de Marin Van den Berg vamos a tener que hablar luego, Girmay, Watson, Stuben, Cyril Barr, Penjoes, Clement Rousseau. Por parte del Alpecin pues llevaba un equipazo porque estaba Philipsen, Callan Gross, Sandro Morier, Ricard y Van der Poel. Por parte del Tudor, Haller, Lienhard y Matteo Trentin. Por parte de Ben O'Connor también vamos a tener que hablar más tarde del corredor australiano, y es relacionado también con Marin Van den Berg. Por parte del Jaico también estaba Luca Medvedev, Bauquelin. Por parte del Movistar estaban Enric Mas y Iván García Cortina, Tussaud del Cofidis, del Astana Valerini y Tunisian. Por parte del Total Turgis, Marc del DSM. Por parte del Israel Blackmore y Neylands, y por parte del 1X pues está Tobias Johannessen, Fredheim y Warrenskoll. Una vez dicho esto, pues a falta de 4 kilómetros 800 metros pues tiraba Wellens. Luego veíamos una caída
en el primer grupo a falta de 4 km 200, que en este caso era un Education First y un Highcall. El corredor de Education First era Marin van den Berg, como os había anticipado antes, y el corredor del Highcall pues era Ben O'Connor, que hay que decir que en Rijmas aquí se ha visto cortado básicamente por la caída. A falta de 2,5 km tiraba Wellens, cuando se apartaba el belga tiraba 1X, y luego veíamos como los Alpecin a falta de 1,5 km empezaban a subir posiciones, y a falta de 900 metros pues empezaba a tirar Alpecin con Ricard, luego iba Van der Poel, y el lanzador de Kaydan Gross, o sea de Jasper Philipsen, iba a ser Kaydan Gross, que ahora lo he dicho bien. Básicamente Kaydan Gross lanzaba a Philipsen y el belga ganaba, y el grupo de Benepol perdía 39 segundos, que bueno, ahora vamos a hacer un repaso de las cabechinas de la clasificación general. A 0 segundos en el mismo tiempo pues están Pogacar, Vingegaard y Enric Mas. Ahora vamos a hablar de los corredores que han perdido 39 segundos, que son Evenepoel, Roglic, Skolmose, Almeida, Lipovic, Carlos Rodríguez y Félix Gal. 1 minuto 6 segundos ha perdido Blasov, disculpar que me ha temblado la voz. 5 minutos 18 segundos ha perdido Aresman y Simon Yates. 5 minutos 27 segundos Ben O'Connor, y Simon Yates ha perdido 6 minutos 31. Una vez dicho esto, pues vamos a repasar las diferentes clasificaciones con la ayuda de Pro Cycling Stats. Que bueno, en la etapa primero Philipsen, segundo Viñan Girmay, tercero Walenskol, cuarto Turgis, quinto Trentin, sexto Clement Rousseau, séptimo Peinhot, octavo Jorgensen, noveno Mayrhofer, décimo Samuel Watson. La clasificación general realmente queda así: Philipsen primero, segundo Wayne Girmay, tercero Walenskol, cuarto Turgis, quinto Trentin, sexto Rousseau, séptimo Peinhot, octavo Jorgensen, noveno Mayrhofer y décimo Samuel Watson. Luego la clasificación del maillot verde por más o menos igual: primero Viñan Girmay, primero Philipsen, segundo Viñan Girmay, tercero Turgis, ahora sí que lo he dicho bien. Por puntos de la montaña, lo que he hablado: Benjamin Thomas primero, segundo Vingegaard. Luego por jóvenes, primero Viñan Girmay, segundo Walenskol, tercero Peinhot. Y luego por equipos, primero Tudor, segundo Groupama, tercero el Alpecin. Y una vez dicho esto, pues vamos a intentar replicar la victoria de Jasper Philipsen aquí en el videojuego del Pro Cycling Manager 25. Conectamos cuando quedan un poco más de 40 kilómetros para finalizar esta primera etapa del Tour de Francia aquí en el Pro Cycling Manager 25. Y bueno, vamos a ir preparando el treno. A Bestringe le vamos a quitar, y luego básicamente vamos a formar un treno bastante grande, que va a ser por el quien tenga menos llano a por el quien tenga más. Básicamente primero va a ir, yo creo que Dillier. Luego va a ir Sandro Maurice, yo creo. A ver, sí, va a ir Gianni Versman, mejor dicho. Luego Sandro Maurice, ahí está, que es el corredor que más adelante está colocado. Luego va a ir Ricard, que básicamente vamos a hacer el treno que han hecho en la vida real. Luego Matthew Van Der Poel. Luego Kaydan Gross. Y luego por último pues vamos a colocar a Jasper Philipsen. Vamos a meter un poco más de caña al señor Sylvain Dillier. Vamos a colocar por último a Jasper Philipsen. Y bueno, si recupera un poco Bestringe pues le mandaremos a por agua. Una vez dicho esto pues vamos a poner un poco más de fuerzas en el treno. Vamos a poner aquí un 75% a Sylvain Dillier, que bueno, aquí no hay una zona expuesta como lo ha sido en la vida real. Ya veis que por delante pues está Valerini, Tiunissen, Madua, Aski y Turgis. Básicamente dos corredores del Astana, dos corredores del Groupama y un corredor del Total, que como veis en la World Database pues han actualizado los mayores del Groupama, del Astana. También he visto que del Red Bull está actualizado. Vamos a ver si podemos ver un equipo, o sea, un corredor del equipo del Bora, que aquí lo vemos con Gianni Moscon. Así que bastante curro que se ha pegado la gente de la World Database, que es con la base de datos básicamente que estamos jugando esto y que vamos a jugar todas las series en este juego del Pro Cycling Manager 25. Bueno, ya vemos que los líderes 3 van por la derecha, que está tirando incluso Matías Kelmose. Vamos aquí por un pueblo, vamos a irnos con la cámara de Jasper Philipsen para gestionarlo mejor. Que bueno, ya veis que tenemos un treno bastante potente, lo prueba Tiunissen, le sigue Valentín Madua. Hemos puesto un ritmo bastante fuerte con Sylvain Dillier, aunque lo vamos a poner más rápido porque quiero neutralizar esa fuga lo antes posible. Que bueno, vamos a ir subiendo a todos los del treno básicamente para que luego no haya problema. Me gustaría dar un último agua, la verdad es que a todos mis corredores, por lo que a lo mejor a Sylvain Dillier la parto rápido para que pueda ir a por ello. Evidentemente tienen que ser antes de que queden 10 kilómetros, porque si no, no es posible, porque se acaba el habituallamiento líquido. Vale, vamos a poner que sigan a todos los corredores que tienen por delante en el treno. Sylvain Dillier, que está haciendo un gran trabajo, que bueno, ha neutralizado a los dos corredores que lo habían probado anteriormente. Y el
esfuerzo de Sylvain Dillier se está notando, aunque Bestringe no acaba de recuperar, por lo que básicamente no vamos a poderle dar el avituallamiento. Que bueno, ahí vemos un corredor del Bismarck que también me sirve para enseñaros que está bien puesto, los Ineos. La verdad es que el trabajo ha sido increíble. Bueno, ahí está Filippo Ganna, que desgraciadamente en la vida real en el Tour de Francia no le vamos a poder ver pegar esos ataques, ni tampoco en la crono, sobre todo del quinto día, porque ha tenido que abandonar. Voy a darle el avituallamiento ya a Sylvain Dillier. Bueno, voy a meter un poco más de caña a Gianni Vermette y voy a quitar a Sylvain Dillier y voy a aprovechar que el corredor suizo, en las pocas energías que le quedan, pues básicamente vaya por agua. Por la izquierda ya veis que va los Wonti, por la derecha Alpecin, luego los Lidl 3 por aquí, Soudal Quick Step, los Bahrein y los Heiko por la derecha, que evidentemente tienen la opción de Dylan Groenewegen. Ya veis que los Soudal Quick Step con Valentín Párez Pentres ha ido por ahí. Vemos por delante básicamente que ha atacado Filippo Ganna, Wout van Aert, Tim Wellens y Tadej Pogacar. Vamos a ver el esfuerzo que hace Gianni Vermette, que la verdad es que ya veis que vamos necesitando agua. Lo único que no vamos a ser yo creo que no vamos a ser capaces que básicamente llegue el agua a tiempo antes de que acabe la etapa, porque básicamente ya veis que quedan 7 kilómetros para llegar a la localidad de Lille. Bueno, yo creo que ya estamos en, digamos, en las afueras. Ya veis que el esfuerzo que le he puesto ya a Sandro Moris pues es bastante potente. Por la derecha va Luke Durbridge, por ahí remonta Mojorin, nos estamos quedando por detrás, y eso que Sandro Moris tiene un 77 en llano, así que imaginaros. Vamos a poner ya a tirar a Ricard, que básicamente veo que el sprint va a ser bastante complicado. Vamos a dar el avituallamiento a Ricard, a Matthew Van Der Poel, a Philipsen, que bueno, yo creo que voy a poner ya a Matthew Van Der Poel para que remonte el corredor holandés lo que pueda, aunque veo que va a ser bastante imposible ganar porque me he quedado muy atrás con el Alpecin. Hace mucho que no hago los sprints de esta manera en el Pro Cycling Manager 25 y bueno, hemos quedado horribles, pero bueno, vamos a ver en lo más alto a Viñan Girmay, que bueno, en la vida real ha quedado segundo por lo que es realista, Jonathan Milan segundo, tercero Tim Merlier, que bueno, esos dos puestos del segundo y el tercero no es realista porque básicamente se han quedado en el segundo grupo, pero el cuarto puesto de Warren Skoll tampoco está mal tirado porque en la vida real ha quedado tercero. Básicamente lo que ha fallado aquí es que con el Alpecin pues he tenido un resultado bastante lamentable. Aún así vamos a irnos al podium para ver en lo más alto a Viñan Girmay, que os pido disculpas por mi rendimiento, pero lo dicho, el resultado ha sido realista salvo mi resultado con Jasper Philipsen. Una vez dicho esto, espero que os haya gustado el vídeo. Si es así, dale un like, sin un dislike, espero veros en el siguiente vídeo directo. Adiós.